Ya estamos de regreso exactamente porque ya son las 11:11 y Walter se ha puesto serio porque le toca algo muy importante, algo que le gusta mucho, la entrevista. Voy contigo, Walter. Esta es la entrevista del miércoles, pero es una entrevista muy relevante porque tiene que ver con el territorio, con nuestra región y con la fragilidad que tienen muchas veces estos espacios naturales versus la depredación, ya sea de particulares, de empresas o simplemente porque no hay un respeto ni un conocimiento de la importancia que tienen ciertos lugares. Estoy con Diego Machacán, él es miembro del Bajo en Comunidad. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Hola, buenos días, estoy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Bien, también Diego, con bastantes ganas de conversar contigo porque visibilizar estas situaciones, estos hechos es importante, uno, para que la comunidad tome conciencia y también para que se conozca la fragilidad que tienen algunos lugares naturales importantes. Eso es muy relevante en términos de la opinión pública. Hay una organización en la que tú participas y también personas naturales que buscan proteger la ribera de este río en la comuna de Talca, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo nace tu organización, qué territorio es el que hoy día están tratando de defender y cómo va eso en la práctica al día de hoy. Ya mira, la organización nace el año pasado, en la primavera, cuando un grupo de jóvenes de Talca se juntaron con la iniciativa primero de tener un espacio limpio donde desenvolverse, que el Bajo es un lugar súper conocido en la ciudad, que se utiliza normalmente para carretear, pero queda lleno de basura. Entonces los chicos se juntaron a hacer jornadas de limpieza y después de eso surgió la idea de hacer asamblea, y en esa parte fue que yo me uní, por ejemplo, y creció mucho el grupo. Eh, a partir de esa asamblea se plantearon otras formas de mejorar el espacio, y así también empezamos a conversar y pensar esto más allá del espacio localizado, que es en este caso el Bajo, y considerando aspectos mucho más amplios, como por ejemplo qué pasa con el río, qué es lo que pasa con, como, qué es este espacio. Y en eso fuimos dándonos cuenta que es un humedal, por ejemplo, que hay muchas amenazas que están sobre él, por ejemplo, extracción de áridos, como tú contabas, eh, construcciones, relleno, etcétera. Entonces, la organización fue cambiando a partir de ese momento para pasar a ser, más que de voluntarios que limpian un lugar, una organización popular con énfasis en la conservación. Más que solo limpiar y hacer actividades localizadas, empezamos a pensar en cómo resolver este problema del impacto ambiental que tiene la ciudad sobre el territorio. Y, y así fuimos desarrollando actividades de educación ambiental, primero para formarnos a nosotros mismos, como hacernos estas preguntas y poder responderlas, y también para abrirnos a la comunidad, a un sector más amplio de la sociedad, que son personas, por ejemplo, que no van normalmente a ese lugar porque lo encuentran como riesgoso, por ejemplo, porque hay personas que están tomando, porque cuentan que a veces hay asaltos, y nosotros hemos querido darle otro uso, y en este caso la educación ambiental. Ha funcionado bastante bien, hemos tenido actividades de todo tipo, o sea, que van desde incendios forestales provocados, hay fogatas, y hay poco control de eso por parte de las mismas personas que van al lugar, y también de parte de la administración local, podríamos decir, como cualquier entidad que podría hacerse cargo de cuidar el espacio, no lo está haciendo de ninguna manera. Y son años de abandono del lugar en el que particulares, en general, privados, pueden hacer lo que quieren, y eso va desde el público que visita el lugar hasta los burgueses que se apoderan de espacios, los cierran y trabajan con sus máquinas y en proyectos de inversión. Sí, eso te quería preguntar, Diego, porque, claro, acá hay dos factores que ponen en riesgo siempre estos lugares y es una dinámica que se
reproduce en todo el territorio nacional. Por una parte está la ciudadanía que visita estos sitios y que no los cuida y que no les da el valor necesario y que se llenan de basura. Que, claro, es un problema, pero fíjate que ese es, incluso con lo malo que es el mal menor. El problema más grave es lo mismo que dices tú, ¿no? Cuando particulares se adueñan de estos espacios, los cercan, o la extracción de áridos, o industrias que se instalan al borde o incluso dentro de los humedales. Haciendo un poco la comparación, fíjate que te cuento también que en la costa maulina también tenemos situaciones similares, parceleos que están al borde del mar, al lado de zonas protegidas. Entonces, yo creo que, claro, más allá de lo puntual, no sé cómo lo ves tú, pero no existe un respeto, ni siquiera desde las autoridades, un respeto real, desde las autoridades, pasando por los ciudadanos, también las empresas, hacia estos lugares no hay conocimiento, no hay una valoración por el entorno. ¿Cómo lo ves tú? Porque es un tema que ocurre acá con la lucha que tienen ustedes, es un tema que ocurre en el secano interior con Coexca y todos los vecinos que están ahí. Entonces, no hay respeto por el territorio finalmente. ¿Cómo ves tú ese tema ya a nivel más global? Mira, lo hemos conversado bastante porque siempre surge esa pregunta de ¿cuál es la verdadera amenaza? ¿Las personas que van y dejan unas latas de cerveza o las 10 camionadas con no sé, cada una con 20 toneladas de escombros? Como que si vemos en escala material, es insignificante si una persona va a botar una bolsa porque después viene otra y la recoge, ¿me entiendes? Claro. Pero son estos problemas que van más allá incluso de las personas, y esa es la reflexión que hemos tenido, que es una cuestión cultural. Hemos crecido en la cultura del despojo, de la apropiación, de que el que tiene la fuerza, las herramientas, puede hacer lo que quiere. Principalmente aquí son los empresarios, los que tienen la plata, las máquinas, los que van y se apropian de los lugares, o los que tienen la fuerza, la choreza, por ejemplo. Entonces, también pues, tenemos diversidad de actores que han estado haciendo uso para beneficio personal de este espacio, que va desde un campesino que llegó a vivir al lugar, está criando ganado, por ejemplo, y está acercando sectores de la ciudad que colindan con el bajo, con un humedal. Ninguna de estas personas de las que hablamos tiene consideración de que aquí hay ecosistemas que son frágiles, de que aquí hay una fauna que proteger, de que aquí hay flora interesante, sino que ven su beneficio personal y es esta mirada cortoplacista también, de que mientras pueda hacerla, la voy a hacer y voy a aprovechar, sacar todo el provecho posible. Si me pillan, voy a seguir hasta que me saquen, porque, como te decía, están estas extracciones de árido, están estos rellenos, y son cuestiones que son conocidas públicamente, los conoce la municipalidad, los conoce la ciudadanía en general, los servicios públicos, se han hecho denuncias, estas denuncias terminan a veces en multas, pero esa multa no impide que la persona siga ganando plata y tú sabes que los costos de las multas son marginales en comparación a las ganancias de personas que llevan una vida enriqueciéndose a costa de esta destrucción de los espacios naturales. Pero es una cuestión cultural. Nosotros lo planteamos como parte de la cultura, de una cultura importada también, de ver la naturaleza como un bien o como un recurso, básicamente. Cuando se habla de recursos naturales, y así un río pasa a ser un recurso, pasa a ser el agua que se puede sacar, los áridos que se pueden sacar, la capacidad de cultivar peces o lo que sea, y no hay una comprensión o no hay una intención siquiera de comprender cuáles son las dinámicas ecológicas que están ocurriendo en la cuenca, por ejemplo, en su conjunto, que viene desde la cordillera y llega hasta el río, donde hay una conexión de un montón de humedales. Bueno, el mismo río en sí es un humedal, y todo esto está conectado con los modos de vida de las personas que rodean el río, las ciudades que se fueron construyendo en torno a él, las personas que viven de la agricultura, que obtienen un poco de agua del río. Hay un montón de cuestiones que no están siendo consideradas ni por la política pública, ni en general por las personas que viven su día a día, porque hay personas que sí dependen directamente del río y lo cuidan, se relacionan de manera armónica con él, pero
la mayoría de los que vivimos en la ciudad, por ejemplo, vemos el río cuando pasamos por un puente o cuando vamos a tomarnos una cerveza al río, ¿me entiendes? Esto está cambiando un poco porque hay iniciativas populares también en otros territorios que han terminado en una cuestión súper importante que en este caso nosotros estamos aprovechando, que es la ley de humedales urbanos. Esta ley se publicó el año pasado y nosotros la estudiamos inmediatamente, después salió el reglamento y a partir de eso planteamos también la declaración del Río Claro como un humedal urbano que permite protegerlo de alguna manera, administrativamente también. No hay herramientas como, actualmente no hay herramientas como físicas para hacerlo, pero sí administrativamente se incluye dentro de la planificación territorial. Y se pueden hacer algunas cosas como, por ejemplo, incluirlo en la ordenanza municipal, en una ordenanza municipal de humedales que considere la gestión del espacio como un territorio de conservación, por ejemplo. Como un espacio de conservación donde se puede hacer educación ambiental, donde haya un manejo armónico y sustentable en el tiempo, que no vaya a destruir el lugar. Y esto fue parte de una iniciativa popular también que se dio en el sur, en Valdivia. Hemos seguido el ejemplo de eso porque los humedales allá son muchísimo más grandes y también el impacto sobre ellos es mayor porque las actividades económicas siguen desarrollándose encima de ellos. O sea, hay extracción de árido, hay relleno. Allá, por ejemplo, hay industria forestal que traslada el producto a través del río. Y esto produce, por ejemplo, un tránsito de barcos, etc. Acá pasa algo similar porque el río termina siendo como el vertedero de la ciudad. El vertedero en cuanto a camiones, en cuanto a los residuos industriales líquidos, los residuos sólidos, residuos domiciliarios que algunas personas van a tirar. Y algunos dicen como, oye, sí, yo conozco ese pajarito, pero no se dan cuenta o no quieren ver que le están destruyendo el hábitat, no solo a la flora y fauna, sino que a un montón de especies que están ahí. Entonces, más allá de culpar a las personas, lo que nosotros estamos haciendo es tratando de acercarlos, invitarlas a conocer estos espacios y a valorarlos. A partir de visitas guiadas, por ejemplo, o cuando hacemos las mismas campañas como de limpieza o de prevención de incendios, lo que hacemos es desarmar las fogatas, por ejemplo. Y las fogatas vuelven a aparecer, pero es un desincentivo para que se sigan haciendo estas y generan incendios en el verano, que ya vienen los meses secos, por ejemplo. Y todo lo que ahora es pasto se convierte en combustible y se incendia súper rápido. Entonces, hay un montón de amenazas a las que nosotros tratamos de apuntar desde esta perspectiva como organización popular. Nos juntamos con personas, son personas naturales las que vienen acá, no son servicios públicos, no son autoridades, son en general la comunidad organizada. Y últimamente con esto que te decía de la ley de humedales urbanos nos hemos asociado de cierta manera con el municipio porque es el municipio el que tiene la facultad legal de de tramitar esta declaración. Otra cuestión que nos parece súper importante es que las personas dejen de tener esta visión de los ríos y de los espacios naturales como sitios abandonados, como que se puede hacer cualquier cosa. Y todo esto es un cambio cultural que no va a ocurrir ahora, no va a ocurrir este año, pero sí nosotros apostamos a que en la medida que las personas vayan conociendo el lugar y se vayan sensibilizando, tengan estas conversaciones que estamos teniendo ahora, por ejemplo, en otros espacios. Y que cuando inviten a alguien a ese lugar tengan esa otra mirada. Sí, al parecer, digo, no, claro, el ver un espacio natural, no ocupado, no intervenido, para mucha gente es símbolo de que es un espacio abandonado, claro, de que ahí se puede realizar alguna actividad comercial, como ocurre con la gente que extrae áridos de forma ilegal, o ver la forma de cómo construir un edificio en ese espacio, o cómo construir una villa o una población. Pero no hay ninguna empresa privada que diga, oye, y me gustaría aportar, pero para que esto se convierta en un espacio protegido, tal y como está, en que los humedales... Lo que pasa es que yo creo que, claro, lo que dices tú es un tema cultural porque todas las aristas que nos permiten ser seres más conscientes respecto de nuestro entorno
no se dan en los modelos educativos, por ejemplo. En las escuelas en general no hay una valoración real de los niños en términos de los métodos de enseñanza acerca del entorno natural, o sea, de decir, oye, cada vez que tú cortas una flor de un espacio, cada vez que tú aplastas un bichito, estás haciendo mella, estás rompiendo un ecosistema que es importante. Entonces yo creo que por eso también es que la ciudadanía, la gran masa, no tiene conciencia de eso y no es tan terrible botar una lata, no es tan terrible dejar una colilla en verano cuando puede provocar un incendio forestal. Parece no ser tan malo botar un par de bolsas con desechos al lado de un río y obviamente cuando eso se extrapola a personas que tienen mucho poder, parece no ser tan malo también construir un edificio en un lugar que antes era verde porque estoy dando pega, porque estoy trayendo, no sé, modernidad a la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en todas las escalas me parece que falta mucha conciencia de la importancia del entorno, de que no podemos vivir en una ciudad completamente de cemento, que los ríos son ecosistemas por sí mismos, por sí solos, de forma autónoma, y todo lo que está alrededor tiene que convivir en armonía con eso, porque si no, estamos en problemas. Y son las instituciones como las de ustedes, organizaciones de ciudadanos, como dices tú, de personas que en algún momento se cabrearon de ver cómo se atropellaban los espacios, estos territorios, y decidieron unirse. Entonces, ese es el valor que ustedes tienen. Y nosotros hemos realizado un trabajo de autoformación, como te contaba hace un rato, porque, por ejemplo, yo llegué a Talca hace un año, un poquito más, y no conocía ni el río ni el humedal. Y me invitaron a conocer el lugar y me parece que, a pesar de vivir en el centro de Chile, por ejemplo, como en una zona de industria forestal, etcétera, como que hay un montón de industrias acá, tienen un espacio natural que está siendo desaprovechado o mal usado o incluso está siendo destruido. Lo que nosotros hemos estado haciendo es formarnos para entender el lugar, poder respetarlo de esa manera y, por ejemplo, para cumplir con los requisitos que exige la ley y poder proteger el lugar, hacer como una zona de conservación, también hay que hacer un trabajo técnico. En mi caso, por ejemplo, tengo algunas herramientas y hemos formado grupos de trabajo para hacer, por ejemplo, la delimitación del lugar. Reconocer cuáles son los límites del humedal implica también conocer qué es un humedal y qué no lo es. Para eso, nosotros vamos a terreno, hacemos tracks, hacemos rutas donde podemos diferenciar cuáles son los límites reales de la inundación, por ejemplo, y qué lugares, aunque están dentro del espacio, no son parte del humedal. Muchos de estos son acopios de escombros gigantescos, por ejemplo. Hay como, no sé, miles de toneladas de escombros que ya no pueden ser parte del humedal porque están 10 metros más arriba. Son 10 metros de altura de basura. Bueno, y para esto hemos trabajado también en conjunto con otras organizaciones. Aquí está CNU, está Curahuerquén, un centro cultural que colinda con el Bajo. Hay juntas de vecinos que están involucradas y hay una diversidad de personas también que han querido aportar con su expertise de distintas maneras. Tenemos una compañera, la Pame, por ejemplo, que aunque es de acá de Talca, ahora está viviendo fuera y sigue aportando desde las redes sociales y maneja todo esto del Instagram. Hay personas que se están formando también en áreas de conservación y han dedicado tiempo importante de su vida. Por ejemplo, una compañera que está haciendo la tesis en el Bajo, en la caracterización ecológica del humedal. Les quiero mandar un saludo igual a la Javi, al Leo, a la Pame, al Dani, que son personas que le han dedicado un montón de energía a esto, y también a las otras organizaciones que por este trabajo en conjunto es que hemos podido sacar adelante, por ejemplo, la tramitación de esta solicitud de declaración del humedal. Es súper importante el trabajo comunitario desde las bases. No necesitamos, por ejemplo, que vengan las autoridades a decirnos lo que tenemos que hacer, porque somos nosotros los que conocemos los problemas. Y somos nosotros también los que tenemos la responsabilidad de buscar soluciones a esos problemas. Y es lo que estamos haciendo. Para eso hay que aprender, hay que formarse, y son cuestiones que hacemos constantemente. Para eso
ha servido un montón la educación ambiental, un área en la que yo no me desenvolvía antes, y, y creo que todos hemos aprendido un montón. Entonces también quiero invitar a personas que en sus propios territorios, por ejemplo, allá en San Javier, en toda la región, y en todas las regiones, en todos los territorios, gente que se organice, que se atrevan, porque podemos, o sea, cualquier persona que sepa leer y tenga esta capacidad crítica de poder organizarse y tratar de resolver un problema, yo les aseguro que va a ser mucho mejor que no hacer nada. Entonces también, si quieren participar en el Bajo en Comunidad, métanse al Instagram y nos contactan. Nosotros estamos organizando actividades, sobre todo en esta temporada ya sin cuarentena, y nos hacen falta manos muchas veces, nos hacen falta también cerebros, como personas que tengan capacidad crítica para poder aportar en estas cuestiones que a veces son un poco más complejas que ir y recoger basura. Pero también a veces es necesario ir y recoger basura. Hay actividades más entretenidas también, pues como reconocimiento de plantas, reconocimiento de animales, que todo eso nos entrega esta conciencia del espacio natural en el que habitamos, y al final la ciudad también está dentro de un espacio natural. Y eso, quiero invitar a las personas a que se motiven en sus territorios, que si tienen la posibilidad de estar en Talca, que vengan al Bajo y nos contacten y podamos hacer actividades también en conjunto. Diego, las redes sociales, la gente los busque y se contacte también personas interesadas en aportar, tal como dices tú, profesionales que están dedicados a temas que tengan que ver con la naturaleza o con el entorno, pero también personas que tengan una visión crítica de cómo hoy día se manejan estos espacios y quieran aportar. Como dices tú, a veces ir a recoger latas o recoger basura también es un tremendo aporte. ¿Cuáles son las redes sociales? Mira, por Instagram es el Bajo en Comunidad, todo junto. En Facebook, el Bajo en Comunidad. Y por correo también, elbajoencomunidad@gmail.com. Así que es bien fácil aprendérselo, para que nos busquen. Y estamos armando nuevos grupos de trabajo también para esta temporada de prevención de incendios y de sumar energía. Si hay alguien que tenga manejo de asuntos legales, también nos ayudaría bastante, porque estas cuestiones de enfrentarse a los poderosos requiere muchas veces herramientas que van más allá de un grupo de personas con muchas ganas. Necesitamos también todas las herramientas que nos entrega, en este caso, la ley. Así es que si hay algún abogado que nos quiera apoyar, también es bienvenido. Sí, es importante, porque fíjate que mientras más avanzan las organizaciones y más empiezan a tocar las grandes columnas de quienes tienen el poder, bueno, a veces se complican un poco las cosas, y es ahí donde es importante tener, como dices tú, esta asesoría legal para que estas organizaciones permanezcan, se mantengan, crezcan y nos ayuden y nos enseñen también al resto de la ciudadanía que nos podemos organizar, como dices tú, desde las bases, sin una autoridad omnipresente, omnipotente, que esté ahí siempre vigilándolo todo, sino que somos los mismos vecinos, los ciudadanos, quienes en función de nuestras necesidades, de lo que vemos como una injusticia, como un atropello, podemos organizarnos y surgir también ahí y hacer cohesión con otras organizaciones. Te quiero agradecer, Diego, muchísimo por este espacio, por tu tiempo, y obviamente reiterar la invitación a quienes se quieran sumar a esta organización. Ahí están las redes sociales, los pueden seguir, los pueden buscar y colaborar con ustedes. Que tengas una buena tarde. Bueno, muchas gracias por el espacio, saludos a todos ustedes allá, que estén bien, y bueno, ánimo que se puede. Vamos que se puede. Muchas gracias, Diego. Voy contigo, Katy, que estás al otro lado del set, cuando son las 11:35. Qué importante, fíjate, que las personas se organicen para proteger el territorio. ¿Por qué? Porque muchas veces esperamos de las autoridades este gran paso, esta gran ayuda, pero somos nosotros los que tenemos el poder, los vecinos unidos cada vez que vemos un espacio verde a nuestro alrededor que ha sido maltratado, cada vez que vemos una empresa, entre comillas, digo, ¿no?, sin ningún tipo de responsabilidad social, que se instala a la orilla de un río a extraer material sin ninguna consideración. Debemos denunciarlo, debemos nosotros tener ese empoderamiento. Hoy día el empoderamiento parece ser este gran concepto transversal, ¿cierto?, enfocado en muchos tópicos. Bueno, nosotros tenemos esa posibilidad de hacerlo como ciudadanos.
Así es, oye, porque es tan importante lo que estaba haciendo, diciendo nuestro entrevistado, de rescatar estos entornos que, si bien es cierto, lo hemos estado dejando de lado. Como dices tú, muchas empresas que no tienen escrúpulos y van a votar, es como lo buscan como un basural. No se dan cuenta de que hay animales que viven, que ese es su hábitat. Entonces, ¿cómo pueden vivir bajo basurero? O sea, tienes que ponerte en el lugar que, por muy animales que son parte de nuestra naturaleza. Lo que pasa es que hay un equilibrio ahí que es invisible muchas veces. O sea, tú, claro, ves no sé, una cuncuna, y dices, una cuncuna random, ¿no? Una mariposa, un pajarito, pero hay una función dentro de este equilibrio entrópico que es la naturaleza, y hay una misión, si quieres llamarlo así, de ese animalito para que esté ahí. No está ahí porque sí, está ahí porque es su ecosistema, porque ahí se alimenta, porque los bichitos más chicos son polinizadores. Recordemos que, por ejemplo, no solo las abejas son polinizadoras, también lo son los pololos que todos conocemos, ¿no? Y otros bichitos más. Entonces, claro, uno por curiosidad los toma muchas veces, y está bien tomarlos, reconocerlos, entender su función, pero también devolverlos a su espacio. ¿Ah? Sí, porque hay algunos que los capturan como mascota, hacen daño también. Claro. Los más pequeños no saben de esto, pero somos los grandes los que tenemos que ahí entregarle la información correspondiente. Bueno, eso es lo importante de nuestro programa, ¿verdad? Poder rescatar todos estos espacios de cultura donde también nos enseñe a ser y a crecer en comunidad. Que eso como que se nos ha ido olvidando un poquito. Sí. Con esto de la pandemia. Nos vamos a la pausa musical. Al regreso seguimos con nuestros invitados. Vamos y volvemos.